pasemos a avanzar, si no existen más varios o requerimientos parlamentarios, a la cuenta y a la tabla del día de hoy. Presidente, teníamos citado en primer lugar al señor subsecretario de Previsión Social, don Pedro Pizarro, a fin de que se refiriera a la eventual extensión del bono postnatal, del permiso postnatal. Ese sería el primer punto de la tabla, Presidente. Presidente, estaba muteado. Pero mientras me informan que hay problemas con el audio. Sí. Si pueden ver eso, por favor. Perfectamente. Y me sumo a lo que el presidente estaba planteando con respecto a la comuna de Maipú, así que para firmarlo también. Muy bien, así se oficia, diputado de la vez. Bueno, entonces le damos la palabra al subsecretario Pizarro, le damos la bienvenida, por supuesto. Esto había sido solicitado por parte de los parlamentarios, agradecemos su presencia, su exposición. Habían algunas dudas respecto a el cambio, obviamente, del estado de excepción constitucional. Esto había solicitado por algunas parlamentarias, especialmente su presencia, pero obviamente le damos la posibilidad de exponer justamente los puntos planteados en la invitación al señor subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho a saludarlo a usted, a todos los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, recibimos la invitación para abordar la posible extensión del beneficio postnatal de emergencia. Y ahí tengo varios antecedentes y datos que quiero compartir con la comisión para efecto que podamos tener una conversación fructífera al respecto. Creo que lo primero que es importante es recordar en qué circunstancias se creó este beneficio excepcional durante la pandemia. O sea, y remarco esto, es un beneficio excepcional que se hizo durante la pandemia en una situación excepcional. Situación excepcional en la cual teníamos gran parte de las comunas en cuarentena y por disposición de autoridad teníamos la sala cuna y los jardines infantiles cerrados, y por otro lado teníamos a nuestros adultos mayores como un grupo de riesgo principal de la pandemia, lo que hacía muy complejo el tema de cuidado para los niños menores, y por eso es que avanzamos hacia la ley de crianza protegida, conocida también como lo que es el postnatal de emergencia. Ahora, obviamente que dicha norma fue, luego de una discusión parlamentaria, a iniciativa de un mensaje presidencial, porque se trata de una materia de seguridad social y se trata de una materia que irroga un gasto fiscal relevante. Y fue una política que yo diría que fue exitosa, en el sentido que más de 110.000 padres o madres, principalmente madres, accedieron a esta licencia médica preventiva parental durante el tiempo del estado de excepción y les permitió una solución de cuidado cuando la situación de la pandemia obligaba a tener cerrada la sala cuna y jardines y nuestros adultos mayores eran un grupo de riesgo y aún no teníamos la vacuna. Y de hecho el tema del gasto es relevante porque más del 70% de las solicitudes correspondía a personas que estaban afiliadas a FONASA. Recordemos que esto se pagaba directamente desde FONASA o ISAPRE, dependiendo de dónde estaba afiliado cada persona. Bueno, más del 70% de las solicitudes eran personas afiliadas a FONASA y eso es lo que implica el tema del gasto fiscal inherente a dichas licencias que podían ser hasta por 3 meses. Ahora bien, lo que se está planteando o se ha planteado por algunos parlamentarios, algunas mociones que han sido declaradas inadmisibles hasta ahora, por las razones que estábamos viendo, es que este beneficio que terminó con el estado de excepción pudiese ir a la... Y ahí es relevante que tengamos claro que estamos hablando de situaciones distintas. O sea, la alerta sanitaria, tal como se concibe en el Código Sanitario, está contemplada para situaciones que no necesariamente revisten de la gravedad de la pandemia que hoy afecta al país y al mundo entero. Es una declaración que permite a la autoridad sanitaria tomar medidas necesarias para evitar la propagación de una determinada enfermedad, incluso preventivamente. Y así ocurre habitualmente, todos los años tenemos también por el tema de la influenza u otro tipo de malestares o de enfermedades, alerta sanitaria, porque eso le da mayores recursos y atribuciones al Ministerio de Salud para efectos de, por ejemplo, planes de vacunación o de otro tipo. Y quiero decir con esto que muy probablemente, eso es algo que tendrá que ver la autoridad sanitaria en su momento, pero muy probablemente la alerta sanitaria por el COVID también se mantenga por un buen tiempo, porque estamos viendo de que hay vacunación de refuerzo, estamos viendo que se requieren atribuciones especiales para la autoridad sanitaria respecto del tema del COVID. Ahora bien, la situación hoy, a diferencia de la que teníamos cuando se vio el tema de crianza protegida o postnatal de emergencia, es muy distinta. Tenemos un proceso de vacunación
exitoso y que nos ha permitido ir generando ya inclusive la dosis de refuerzo, y somos ahí líderes mundiales en ese tema. Y por otro lado, la evolución del plan paso a paso nos permiten que hoy no tengamos comunas en fase 1 o en cuarentena, y también que ya no tengamos el estado de excepción constitucional. Y por otro lado, ya no tenemos la prohibición de funcionamiento de lo que son salacunas, jardines infantiles. Entonces ya las circunstancias que estuvieron al momento de crear esa normativa no son las mismas. Y por otro lado, tenemos que durante este tiempo se ha perdido una cantidad importantísima de empleos, algo más de 2 millones, siendo los más afectados los empleos de nuestras mujeres, los cuales el esfuerzo hoy va en irlos recuperando. Por otro lado, respecto de funcionamiento de salacunas y jardines infantiles, conforme información que hemos recibido de la Secretaría de Educación Parvularia, tenemos ya un 92% de dichos establecimientos están en condiciones de funcionar con las normas de aforo, cuidado y protocolos suficientes a juicio de la autoridad para efectos de que puedan estar funcionando. O sea, estamos en una situación muy distinta a la que teníamos cuando se generó esta norma. De ahí, de pronto, si la comisión lo estima bien, de pronto podría invitarse a la Subsecretaría de Educación Parvularia para efecto de que pueda dar mayor detalle de cuáles son estos protocolos en materia educacional y aforos que hay, pero esa es la información que hemos recibido por parte de ellos. Y hoy, ¿el esfuerzo dónde está? El esfuerzo hoy está en recuperar ese puesto de trabajo que sobre todo para las mujeres ha sido tan complejo durante esta época, y tenemos un proceso en lo que es el IFE laboral con un foco especial en mujeres para que puedan recuperar los puestos de trabajo que se perdieron con un beneficio superior al beneficio de los hombres. Y lo mismo se hizo con diversos otros subsidios para ir recuperando el empleo durante todo este tiempo. Entonces, hoy toda política que se esté evaluando, que está en implementación, es teniendo en consideración lo de ir recuperando los puestos de trabajo, lo de ir dando las facilidades para que la mujer pueda volver a trabajar, y con eso hacer que esta brecha, en la cual retrocedimos 10 años en lo que es la inclusión laboral femenina, poder rápidamente recuperar los números que tuvimos en un momento. Y por otro lado, respecto a aquellas labores que son teletrabajables, que sé que no son todas, que hay varias que no lo son, pero aquellas que son teletrabajables es importante recordar, primero, que la ley 21.342 contempla la posibilidad de tener una preferencia para teletrabajo para personas que tengan a su cuidado hijos menores de edad, y eso ya está vigente. Y por otro lado, hay una norma que se está discutiendo en el Senado respecto de prioridad para teletrabajo para embarazadas durante alerta sanitaria, que también entendemos que va a avanzar sin mayores complicaciones. Entonces, para ese universo, que sé que no son todos, pero para el universo que tiene la posibilidad de teletrabajar, esa preferencia de teletrabajo, ya sea antes del nacimiento o estando al cuidado de los niños, es algo que ya está vigente y que va avanzando respectivamente en el Congreso. No me quiero alargar mucho más, presidente, porque entiendo de que el tema también aquí es poder conversar sobre este tema, pero sí quería dejar en claro y volver a enfatizar las circunstancias en las cuales se dio el beneficio durante el estado de excepción. Gracias a Dios, gracias a la vacunación, ya son muy distintos, y por consiguiente hoy toda la política fiscal y la política del gobierno para efectos de el empleo de las mujeres con niños menores de edad va enfocado en irlos recuperando, y por otro lado que los protocolos nos permitan volver al funcionamiento de salacunas y jardines infantiles, que conforme a la Secretaría de Educación Parvularia están sobre un 90% ya operativos nuevamente. Cualquier duda, quedo a disposición de ustedes, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Pizarro. Estoy por llegar efectivamente al edificio del Congreso, pero preguntar si es que algún parlamentario tiene duda o algún planteamiento respecto al particular, aun cuando quienes solicitaron particularmente la comparecencia del subsecretario Pizarro en esta ocasión no se encuentran presentes, pero de todas maneras un tema de mucha atención, sobre todo respecto del efecto de transición o recuperación de la normalidad desde el punto de vista laboral, y me gustaría saber si algún colega parlamentario tiene algún requerimiento, aprovechando la presencia del señor Pizarro. Se ofrece la palabra. Presidente. Señor secretario, señor Labra. Sí. Quería precisar la respuesta del subsecretario Pizarro. Bueno, saludarlos primero a todos los presentes, a todas las presentes. La respuesta
a una posible, porque ese es el tema, posible extensión del beneficio del postnatal de emergencia, definitivamente no. Eso creo que me lo aclare definitivamente, porque da una serie de argumentos, pero no dice definitivamente que no se va a extender el beneficio postnatal de emergencia. Esa sería mi pregunta, gracias. Muchas gracias, diputado Labra. Le damos la palabra inmediatamente al señor Pizarro. Presidente, por su intermedio, el diputado Labra, lo que hemos señalado es que las circunstancias son distintas. Entonces, la respuesta que hubo en un momento, dada una circunstancia, hoy la respuesta va por recuperar rápidamente los empleos y dar las facilidades para que, sobre todo las mujeres que son quienes llevan la mayor carga, porque nos falta mucho avanzar en corresponsabilidad en esto, puedan reincorporarse al mundo del trabajo. Entonces, hoy en día, a juicio del Ejecutivo, las circunstancias no son las mismas y la política va en recuperar los empleos más que en mantener beneficios que fueron necesarios durante la época del estado de excepción y cuando la pandemia nos tenía en cuarentena y con las salas cunas y jardines cerrados. Gracias, señor Pizarro. ¿Algún otro parlamentario, alguna duda, pregunta, planteamiento, discrepancia? ¿No hay más palabras, señor secretario? ¿Don Pedro? No, presidente. Bueno, entonces le agradeceríamos a don Pedro Pizarro particularmente su presencia. Como digo, había sido requerida esta invitación, él tuvo la disponibilidad y creo que fue preciso, obviamente, respecto de su planteamiento y obviamente le agradecemos, obviamente, su comparecencia. Nada, presidente, cuando ustedes gustan. Muchas gracias. Entonces, con esto damos por cuenta la audiencia previa. Entiendo, para continuar con las audiencias, tenemos presente a la señora Requena, don Pedro, que esté sobre el proyecto Mi Tiempo Importa, un proyecto de iniciativa parlamentaria. Nuestra propuesta, es que lo hemos conversado con distintos parlamentarios, es, luego de esta audiencia, porque entiendo la señora Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer, se excusó nuevamente de comparecer al día de hoy, también era pertinente, obviamente, su presencia, pero generar una pequeña comisión ad hoc, tanto con los mocionantes, con quienes participaron de este proyecto, hay mucha sociedad civil, y ojalá que está presente o telepresente don Francisco El Río nos pudiese ayudar también luego que termináramos las audiencias. Este es un proyecto que nos gustaría se transforme efectivamente en ley de la República, pero obviamente tiene distintas aristas. Así es que esa de alguna manera va a ser la decisión luego el término de la audiencia, el formar esta pequeña comisión ad hoc, si es posible despejar algunos ripios o dudas respecto de este proyecto. Así que, sin más, don Pedro, se hace pasar a nuestra invitada. Está presente, presidente. Señora Julia, ¿está usted ahí? Señora Julia. Sí, buenas tardes. Señora Julia. Presidente. Ahí está. Le damos la bienvenida entonces a la señora Requena para que se refiera al proyecto en comento. Estamos trabajando el proyecto Mi Tiempo Importa. Posición del punto de vista de la Central Unitaria de Trabajadores, han comparecido otras organizaciones, obviamente para nosotros muy relevantes, y algunas parlamentarias pidieron obviamente su presencia. Así que sin más le damos la bienvenida y la palabra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación para entregar alguna opinión. En esta oportunidad lo hago como dirigente nacional de AJUNJI. Hasta antes del proceso eleccionario yo fui la vicepresidenta de la mujer de la Central Unitaria. Hoy día no ostento ese cargo, pero sí sigo siendo dirigente y en este caso también dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios de la AJUNJI. Y por eso también quisiera, antes de empezar a opinar con respecto al proyecto, quisiera también acotar algunas o clarificar algunas cosas que el subsecretario expuso con respecto a los jardines infantiles. Yo quiero manifestar que efectivamente hubo un proceso, un tiempo de inicio en donde los jardines por poco tiempo no funcionaron. Pero quiero mencionar también, para hacer honor al trabajo de mis colegas y mis compañeras, que a lo largo de no más 6-7 meses
en la institución también se instaló por primera vez en la historia de los trabajadores de la Junji el teletrabajo. Por lo tanto, cuando se habla de que los jardines infantiles estuvieron cerrados por un periodo muy corto, cerrados en el sentido de que no abrieron las puertas para que los niños ingresaran presencial, pero sí estuvimos de forma telemática hasta el día de hoy. Hoy día tenemos los jardines abiertos, ¿cierto? Con protocolos que tampoco son suficientes, porque la realidad del trabajo de los jardines infantiles es muy diferente a todo tipo de trabajo, porque trabajamos con vida humana, trabajamos con niños, y eso marca la diferencia. ¿Y por qué digo que los protocolos no son suficientes? Porque hasta hace poco tiempo atrás hubo un contagio manifestado totalmente, recién abiertos los jardines en la ciudad de Temuco. Hubo un jardín donde hubieron más de 90 niños contagiados, que no salió a la luz pública, donde tuvimos más de 150 funcionarios contagiados, días antes de las fiestas patrias. Pero lo más vergonzoso que ocurrió ahí fue que para poder instalar a nuestras compañeras dentro de lo que fue estas casas de acogida para las personas, ¿cierto?, que se enfermaban de COVID, en esta oportunidad las funcionarias fueron sacadas de su lugar de trabajo y se las llevó a Carabineros a estos recintos. Esa es la forma. Entonces, yo también quisiera dejarlo como antecedente, que si bien es cierto, los protocolos existen, que no son suficientes y que hay que tener mucho cuidado también cómo se aplican, porque ya hemos tenido la experiencia, y la experiencia de la 9ª región no fue la mejor, ¿ya? Tenemos otra, pero la más, de forma, pudiera decir, agresiva, fue de cómo fue el trato de la funcionaria para trasladarla a estos lugares. Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a mirar y poder ir mejorando estos protocolos, ¿cierto? Para que no se llegue a eso, que no ocurra en otros lugares de trabajo como nos ocurrió a nosotros. Bueno, dicho esto, también quiero pedir que se reestudie el tema de la licencia maternal, en este caso, que se dice que no se va a volver a ver. Porque entonces yo quisiera preguntar, ¿qué hacen las mujeres trabajadoras mientras tanto no encuentran trabajo? ¿Cómo va a ser su función dentro de la sociedad si no tiene trabajo, y además tampoco va a tener esta posibilidad de este bono y esta atención que hoy día había con respecto a la sala cuna universal, ¿no?, que era el primer nombre que nosotros la conocimos? Entonces a mí quisiera dejar planteado ese inquietud. Y me voy ahora con algunas propuestas con respecto al proyecto mismo. Si bien es cierto en general, cierto, el proyecto se ajusta a algunas normas que han salido de la pandemia, pero también tenemos algunas aprehensiones que quisiéramos compartir. En este caso, en el artículo 22 bis del proyecto dice del derecho a solicitar formas de trabajo flexible que opera para padres y madres de niños menores de 12 años, independiente de quien tenga el cuidado personal. Ahí nosotros proponemos hacer énfasis de que en la redacción tiene que ser la persona que está a cargo del menor. No puede ser la palabra independiente de quien tenga, ¿cierto?, el cuidado personal del niño. Esa es una de nuestras propuestas. Después dice, con respecto a la forma de poner término, dice que sea unilateral para ambas partes. No nos parece adecuado, dice, debiese ser de común acuerdo o a solicitud unilateral del trabajador, porque dejó de necesitar esa jornada para las labores de cuidado. Respecto a la flexibilidad horaria, habría que poner énfasis en que no signifique diferentes tipos de abuso, como por ejemplo en el comercio, donde se retrasen entre 2 y 3 horas el ingreso y terminen los y las trabajadoras saliendo en un horario muy tarde
que impida su convivencia familiar. ¿Ya? Respecto al trabajo por horas, no estamos de acuerdo por sus consecuencias, ya que es flexibilizar de manera absoluta los bancos de horas, que además serán acordadas de manera individual. Debería ser concordada, a lo menos, con los sindicatos, que son los que negocian. En el artículo 152, quinquies B, del aviso de solicitud para prestar servicio, el empleador deberá revisar por escrito al trabajador, sea electrónica o por otro medio, él y los días y las horas en que solicite prestar el servicio, con a lo menos 24 horas de anticipación. Lo anterior, salvo que las partes concuerden por escrito otro plazo y otra modalidad de aviso. Ahí nosotros proponemos que el aviso de 24 horas es muy corto, por lo tanto vulnera, ¿cierto? No permite la organización de la vida del personal y de los familiares, y nosotros ahí proponemos que a lo menos sea de una semana y no de 24 horas, porque ese plazo es muy corto para poder adecuarse a este nuevo sistema. En el artículo 152, quinquies C, del derecho a la desconexión y a la remuneración, el trabajador tendrá derecho a que el empleador resguarde el cumplimiento de un tiempo de desconexión mínimo de 12 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas, en el caso que los servicios sean continuos, y durante los periodos de interrupción en caso contrario. Ahí nosotros sugerimos que debiese quedar más claro que el derecho a desconexión es todo el tiempo que se encuentra fuera de la jornada laboral. Y respecto a las remuneraciones, no estamos de acuerdo con este inciso, porque dice que las partes podrán acordar el valor de la hora trabajada. Y ahí también se puede dar esta paradoja, ¿cierto?, de que se pueda intentar rebajar, en este caso, las horas, y que permite entonces pensar que podríamos acordar una remuneración menor al mínimo. Habla de horas efectivamente trabajadas, pero deja fuera los conceptos, como semana corrida, que debiese adecuarse al trabajo por hora, la colación, los fines de semana, las indemnizaciones y el feriado. Bastaría con que el empleador baje las horas antes del despido para pagar menos. Y también entonces tenemos la preocupación de que este proyecto puede, de alguna manera, en las condiciones que hoy día se encuentra, ¿cierto?, produce o hace mención a una flexibilidad laboral sin resguardo de los derechos fundamentales del trabajo. Entonces, a nosotros nos queda esta preocupación con respecto a las redacciones actuales que tiene, de que de todas maneras hay que saber ver el tema de la redacción para que se pueda entender bien, porque de lo contrario deja abierto a estas otras preocupaciones que nosotros ya hemos manifestado. Esa sería mi presentación. Muchas gracias nuevamente por habernos convocado a poder exponer en un tema tan relevante que también hoy día complica a hombres y a mujeres en el mundo laboral. Gracias. Muchas gracias, señora Julia. Pedro, aviso me pidió Gabriel que condujera mientras él llegaba porque venía cerca del Congreso, así es que... Así es, don Gastón. Ok. Así es. Gracias. Ofrezco la palabra a los y las señores diputadas y diputados sobre la intervención de la señora Julia Requena. Ok. ¿Qué más tenemos respecto de audiencia para este proyecto? Presidente, no tenemos más audiencia respecto a este proyecto, presidente, y habíamos acordado con don Gabriel al inicio de la sesión que íbamos a votar en esta sesión el proyecto del senador Navarro sobre la discriminación laboral frente a análisis genéticos. Así es. Ese proyecto está votado, no está votado ni en general ni en particular, presidente. Así que deberíamos proceder a ambas votaciones en esta sesión. Presidente. Francisco, tiene la palabra.
Perdón, disculpen, interrumpí porque usted estaba hablando con Pedro algo. No, sí, que tendríamos que votar, para que todos tengamos la misma información, que tendríamos que votar ambos proyectos, el de el senador Navarro, que es el de... ¿Uno más? Análisis genético. Ah, en general y particular el del senador Navarro. Ok. Así es, ya. presidente. Ok. Presidente. Francisco, usted pidió la palabra. Sí, presidente. El secretario está ausente, me pidió poder decir unas palabras acerca de esta iniciativa. Estuvimos investigando responsablemente el alcance de esta iniciativa, especialmente con el personal y con la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo. En general, la iniciativa nos parece bien orientada, aun cuando efectivamente hoy día es muy poco la cobertura de análisis genético, nadie los encarga, son exámenes costosos y preocupacionales hay de mucha otra naturaleza, pero efectivamente en este futuro, en un futuro X, esto se va a presentar y es bueno tenerlo regulado. Nosotros en general no tenemos problemas con la iniciativa, nos hizo bastante sentido algunas observaciones que a modo de indicación incluso hizo la doctora Carballo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, y de la Universidad de Chile, perdón, nosotros proponíamos incorporarlas junto a un pequeño párrafo que nosotros estimamos pertinente de protección al trabajador, para lo cual yo tengo una página que no sé si se me utiliza para subirla, compartir la pantalla y posteriormente enviársela a Pedro, que no es una indicación, sino que es una propuesta para que la comisión la pueda someter a votación si usted o Gabriel lo estiman pertinente. No sé si puedo compartir pantalla, Pedro. Sí, está disponible, Francisco. Mira, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Vamos a tener contra, peor. No sean así. Eh, Chiquitito. se alcanza a ver, ¿no? Perfecto, Francisco. Esto es muy simple, presidente, no me toma más de 3 minutos. Te lo voy a contar. Las oraciones Francisco, ¿sí? perdón, presidente. Sí. Presidente, ¿puedes en tu computadora agrandarla? Porque Pedro la ve bien, pero nosotros no, por lo menos yo estoy sin lente, se ve muy chiquitito. Ya, déjeme. Todo lo que se puede. Francisco, abajo. Sí, ya. Abajo en el lado derecho dice 100%. 100%, súbelo al otro lado. Abajo. Ahí. A donde dice 100%, tienes que subirlo a 200% o a 150. No lo encuentro, Germán. Al otro extremo. Lo tiene en la mitad ahora la flechita, súbelo a 100. Abajo. Más para tu... No le sale en la pantalla. Ahí. Sí, perdón, ahí sí, disculpe. Ya, te vamos a mandar un curso... Un curso rápido de Word. De 100%. De agrandar textos. Para parlamentarios que tienen problemas con el papel. Me pasaron 8 minutos ya. Ya, bueno, disculpe por esta... Se la chica la letra, de todo. Presidente, mire, las frases y artículos que están en subrayado son aquellas observaciones que señaló la doctora Carballo, que en el fondo lo que hacen es ir a un mejor lenguaje médico para señalar de qué tipo de exámenes están hablando. O sea, son exámenes que arrojan posibles mutaciones o alteraciones del genoma. Ese es el término técnico, ¿ya? Hay un solo acápite que nos pareció que podía ser un error, creo que casi gramatical en las observaciones de la doctora, que ella ponía existencia o ausencia de mutaciones. A nosotros nos parece que es un error. O sea, aquí alguien puede condicionar la contratación de alguien en ausencia de mutaciones o alteraciones, pero difícil es pensar que alguien condicione la contratación de alguien a la existencia de mutaciones. O sea, yo no puedo pretender que encontrar mutaciones, posibles alteraciones del genoma para poder contratarlo. Creo que hay un error ahí conceptual.
Entonces, por eso nos pareció que lo correcto era decir, no se puede condicionar a la ausencia de mutaciones o alteraciones, o a la falta de esta predisposición. Y la única observación que nosotros teníamos, presidente, es esta frase que está en azul, que es en caso de ser requerido estos exámenes por el empleador, estamos en dos hipótesis. Una, que es preocupacional, o sea, antes de, y el examen durante la relación laboral. Y dice, esto deberá asumir el costo de los mismos el empleador. Y en caso de existir relación laboral vigente, el tiempo utilizado en la realización de los exámenes se entiende trabajado para todos los efectos legales. Creo que es un recuerdo que se ha puesto en otras normas y que nos corresponde, o sea, y creo que es pertinente. Ahora, nosotros tuvimos una interesante conferencia con la Intendenta de Seguridad y Salud, presidente, en la que nos explicó cómo va a funcionar esto, ¿ya? La norma está bien como prohibición de discriminación en términos generales, pero en el futuro, y como se ha hecho hasta ahora en el desarrollo de la seguridad y salud de los trabajadores, es una ley o un reglamento o una instrucción, como en el caso de un decreto supremo, en el caso de algunos casos, en el caso del sector minero, por ejemplo, que determina cuáles son las patologías que no permiten una persona ocupar un puesto determinado en estas áreas, ¿ya? Entonces, es la ausencia de discriminación, pero que si finalmente la mutación o alteración del genoma impide o no impide realizar una función, lo va a determinar la ley. Pero es bueno que esté este paraguas general de no que se pueda discriminar. Porque, por ejemplo, un empleador puede amparar su discriminación en que determinada actividad no la puedan realizar, por ejemplo, personas que han crecido en el norte por su capacidad respiratoria. Y sin embargo, el examen o mutación o alteración del genoma indica que es una probabilidad del 1,2% de que salga o sea, que se presente en el futuro una predisposición de este tipo. Por lo tanto, se no puede amparar una discriminación general que pueda efectuar un empleador. Eso va a estar determinado en la ley, como hasta ahora está determinado para ciertas actividades, especialmente minería y actividades en altura. Entonces, esa es la norma que creemos que viene a complementar eficazmente la normativa actual existente en el artículo 2 del Código del Trabajo, que prohíbe en general toda discriminación, presidente. Eso solamente, y solo ver si los aportes son de favor de la Comisión, presidente. Gracias, Francisco. Se la estoy enviando ahora. Sí, en mi impresión, el aporte sustantivo deberíamos estudiarlo para agregarlo en términos particulares. No obstante eso, la sugerencia es, como tenemos el acuerdo, votamos en general y a posterior incorporamos lo que haya aquí para el mejoramiento y optimización de la ley que después sea aplicable. De eso se trata esto. ¿Estoy brillante? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra a las y los señores parlamentarios, diputadas, diputados. Yo, señor presidente, diputado, me sumo a lo que usted ha planteado y votemos en lo general para empezar a acelerar un poco también este trámite. Estamos de acuerdo, ok. En los que están a distancia. No hay palabras pedidas, presidente, a distancia. ¿No hay? No. Ok. Su propuesta, entonces, presidente, por lo que entiendo, es votar en general el proyecto en esta sesión. En esta y sesión dejarlo pendiente la votación particular. Exacto. Para poder perfeccionar una indicación como lo ha planteado el señor Del Río. Como lo ha planteado el señor Del Río, para tener el aval además del Ejecutivo y no tengamos tropiezo en la tramitación posterior, para que no lleguemos a la sala en que se sometan indicaciones y volvamos atrás con el proyecto otra vez. Perfecto, presidente. ¿Les parece? ¿Tomo la votación, presidente? Como yo ordeno, ya van a empezar a llamar para ir a la sala en votación en general el proyecto. Señor Barros. No le escucho, señor Barros. Está callado, señor Barros. Lo vi a favor, don Pedro. Lo vi efusivo y estamos ahí en la media luna. Señor Durán. A favor. Es que saliste en la media luna ahí. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. A favor. Señor Lavé. A favor. Señor Labra. A favor. Señor Molina.
Señor Saavedra. Por favor. Señora Sandoval. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señora Yomans. Señor Silver. A favor, señor secretario, voy subiendo ahora a la sala. ¿Algún señora diputado no ha votado? Señor Iguren. Yo, secretario, yo no he votado. ¿Cómo vota usted, señora Marcela? A favor. Señor Molina. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señora Yomans. Resultado de la votación, presidente. 8 votos a favor, ninguno voto en contra, ninguna abstención. Aprobado en general el proyecto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿La tabla no contempla más puntos a tratar? No, presidente, ninguno más. Bueno, habiendo tratado toda la tabla que estaba contemplada para la sesión de hoy día, esta se levanta. Muchas gracias. Muy bien.